del constante ruido mediático de la autoproclamada oposición inteligente de Colombia al actual gobierno nacional del Pacto Histórico, en el que por un lado se sigue con la estrategia de desprestigio del presidente Gustavo Petro y en términos generales de todo su equipo de gobierno, tratando de instalar en el inconsciente colectivo, en esa memoria colectiva que tenemos los y las colombianas, la idea de, por un lado, cierta complicidad, cierto entreguismo hacia los grupos armados ilegales, específicamente la insurgencia, y por el otro lado, tratar de demostrar una incapacidad o una irresponsabilidad total en el manejo de lo público. Una campaña que el gobierno nacional, en cabeza del presidente, no se ha cansado de denunciar como un intento de golpe blando o un intento de golpe tradicional, orquestado desde las esferas del poder político y económico tradicional de la derecha en Colombia. En medio de este constante ruido, de esta estrategia de desinformación, en estos últimos días sobresalen dos temas en la opinión pública nacional, que tienen que ver el uno con la crisis de la paz total, específicamente en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, a raíz del cruento atentado que esa organización, al margen de la ley, hiciera en contra de una base militar en el departamento del Arauca. Y por el otro, un tema que, si bien es cierto, no es nuevo, en estos días viene ocupando los titulares y las opiniones en los medios tradicionales de comunicación, que tiene que ver con la crisis y la escasez del agua. Estos dos temas han ocupado y van a ocupar la agenda, o van a disputar la atención de la opinión pública nacional, la agenda informativa, junto con la iniciación de la discusión nuevamente de los proyectos de ley en los que están sustentadas las reformas políticas, sociales y económicas que ha planteado y que ha defendido el gobierno del Pacto Histórico. Sobre estos dos temas, básicamente el tema de la crisis de la paz con el ELN y la crisis ya endémica de la escasez de agua, queremos centrar nuestras reflexiones el día de hoy aquí en este espacio suyo de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches, estoy muy complacido, muy orgulloso y muy honrado de estar cumpliendo con ustedes esta cita virtual a través de Proclama del Cauca y Valle. Los invito a que se pongan cómodos, cómodas, a que traigan su bebida preferida, sus pasabocas, empiecen a compartir en sus redes sociales con sus amigos o familiares, para que después de la presentación oficial se concentren en estas reflexiones y compartan con nosotros esta humilde opinión que generamos desde acá, desde la provincia colombiana. Agradecerles su generosidad con su tiempo, agradecerles a nuestros amigos y nuestras amigas de La Vaca por la Conversa su colaboración, sus aportes, e invitarlos a todos y a todas a que se vinculen a estas dos campañas, Una Vaca por la Conversa, y a enviarle estrellas en Facebook a La Conversa de Fin de Semana. Para no hacer más largo el prolegómeno, la introducción, el prefacio, por favor, les pido el eviten de no desconectarse, estarse aquí. Ya arrancamos con la Conversa de Fin de Semana. Anoche escuchamos al presidente Petro diciendo que se cierra la negociación con el ELN. ¿Qué fue lo que desencadenaron estas declaraciones? Precisamente las acciones violentas por parte del ELN. El hecho más grave fue lo ocurrido este 17 de septiembre, cuando el ELN llevó a cabo un ataque con explosivos a una base militar de Puerto Jordán, Arauca, dejando al menos 2 soldados muertos y 26 heridos. Esta acción, similar a la ocurrida en la Escuela de Cadetes en Bogotá en 2019, podría ser el detonante de un recrudecimiento de la violencia, dejando en vilo la continuidad de la negociación. Ante esto, el presidente Petro lamentó la pérdida de los soldados y afirmó: prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Además, en el departamento de Arauca se ha intensificado la violencia, agudizando la crisis no solo con estos hechos, sino también con los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central.
que se encuentra bajo el mando de Iván Mordisco y su dirigente conocido como Pescado, que han atentado contra los liderazgos sociales en este departamento. Antes de hablar de la nueva negociación con las disidencias del ELN, queremos que no se confundan, son dos mesas aparte. Una de la que acabamos de hablar, que se encuentra en Veremos, y la otra que recién se oficializó, que se hará únicamente con un frente del ELN llamado Frente Comuneros del Sur. Precisamente el pasado 16 de septiembre, el presidente Petro firmó una resolución donde autoriza instalar una mesa de negociación con el Frente Comuneros del Sur. El equipo negociador estará encabezado por Carlos Augusto Erazo, excomandante del presidente Petro cuando ambos estaban en el M-19. Lo acompañan Ángela María Robledo, André Gómez Suárez, experto en reconciliación, Clemencia Carabalí, primera consejera presidencial para la equidad de la mujer, y Pablo Pardo. Esta resolución consolida los esfuerzos previos a la instalación formal de la mesa de diálogos. Desde Pares seguiremos atentos a qué efectos colaterales esto pueda tener. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Gracias por estar conectados aún con la conversa de fin de semana. Son ustedes muy generosos con su tiempo y con su paciencia. En las primeras reflexiones que queremos compartir en esta conversa del día de hoy, vamos a tratar de hacer algunas aproximaciones a lo que se ha llamado la crisis de la paz total, específicamente referida a los últimos actos protagonizados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, particularmente el último atentado en contra de una base militar que causó fallecimientos y muchos heridos. Queremos pedirles el favor a ustedes de que le prestemos atención, cuidado, porque, como decíamos en la introducción, alrededor de la paz total y alrededor particularmente del proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, la oposición política y la posición mediática de este país ha venido construyendo un relato, ha venido tejiendo un relato según el cual el actual gobierno nacional de Colombia, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, ha venido, palabra más, palabra menos, haciendo entrega paulatina, pero según esas palabras de la oposición, irreversible del Estado, del país y de la nación colombiana a los actores armados y legales del conflicto colombiano, es decir, a las guerrillas y a los grupos remanentes de paramilitares y de delincuencia común que campean a lo largo y ancho del territorio nacional. Por supuesto, es una narrativa totalmente absurda, falsa,
que sin embargo ha tenido asidero en ciertos estratos sociales de este país y en ciertas regiones específicamente de este país, donde este boom mediático de la paz total y de estar señalando constantemente los hierros, las falencias, los errores, los desaciertos, las carencias sobre todo en el avance práctico y material de estos procesos de paz, han creado la percepción en muchas personas, sobre todo en las regiones donde el conflicto históricamente ha sido violento, como por ejemplo acá en el Cauca, donde generamos la conversa de fin de semana, esa sensación según la cual, pues efectivamente, el proceso de paz total no ha servido para nada. En palabras de muchas personas de a pie, común, como ustedes y como nosotros, pareciera ser un retroceso en eso que se avanzó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el gobierno de Juan Manuel Santos. En el primero, en la táctica de la mano dura, del golpe, de la guerra total en contra de la subversión, y en el segundo, en los avances mínimos, desde mi punto de vista, en la pacificación del país, después de la firma del acuerdo de paz estable y duradera con la exguerrilla de la FARC-EP. Entonces la gente tiene esa sensación de que nos devolvimos, y así lo han dicho. Es decir, no es una sensación gratis, por más de que los hechos pues pudieran llevar a la gente a pensar eso. Es una sensación también orientada, manipulada, diría yo, por parte de los opinadores, desde el sector político, pero sobre todo desde los medios de comunicación, masivos medios de comunicación. Se nos dice que la paz total no funciona, pero por el otro lado hacen caso o ocultan las dificultades que incluso gobiernos como el del mismo Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, el mismo Iván Duque, bueno, el caso de Iván Duque es un caso sui generis particular que tocaría hacer un programa especial para hablar de la paz, si es que la hubo con Iván Duque. Pero en estos otros tres gobiernos, incluyendo los pasados, los colombianos y colombianas fuimos testigos de excepción, porque hemos estado ahí, hemos sentido lo que ha pasado, hemos vivido lo que ha pasado, hemos sufrido estos procesos de diálogos. Y aunque suene obvio, suene tonto, y hay que repetirlo, son procesos, y como tal requieren de paciencia, requieren sobre todo de tiempo, para que se puedan observar los avances y sobre todo los resultados concretos, tangibles, palpables de la pacificación en un territorio o en todo el país. Para ponerles un ejemplo, el pasado proceso más o menos exitoso de pacificación, de salida a negociar el conflicto, que se llamó el Acuerdo de Paz Estable y Duradera, que como decía ahorita firmó el Estado colombiano con la exguerrilla de la FARC, después de tantos años de intentos, nuevos intentos, fracasos, acordémonos el gran intento del gobierno de Pastrana, Andrés Pastrana, en el que sí hubo concesiones de espacio y de territorialidad y sobre todo de autonomía a la entonces guerrilla de la FARC, y que casualmente hoy es uno de los primeros que critica el actual proceso de paz total. Se demoró mucho, fracasó. Al siguiente gobierno se volvió a intentar, se avanzó algo, fracasó. Y al siguiente gobierno, hasta que por fin llegó el gobierno de Santos y se pudo formalizar un acuerdo de paz. Se intentó nuevamente otro acuerdo de paz y se formalizaron ciertos avances. Pero desafortunadamente, tras el paso de uno de los peores gobiernos de la reciente República de Colombia, es decir, el gobierno de Iván Duque, que hizo caso omiso de los mandatos constitucionales, pues este proceso quedó en veremos, quedó truncado, y es una de las causas por las cuales la conflictividad armada en el país nuevamente cogió fuerza ante la desconfianza de los actores por los incumplimientos. Entonces llegamos al escenario de la paz total.
Y llegamos al escenario de una nueva crisis de esos procesos de diálogo. Y aquí permítame ser reiterativo, ser puntilloso, ser repetitivo. Son procesos. Y como procesos toman tiempo. Y como procesos son pasos que se van dando secuencialmente o por lo menos en una línea de tiempo, en una cronología, tratando de llegar a un escenario en el cual se puedan llegar a acuerdos que las partes se comprometen a cumplir para llegar a un objetivo final, ulterior, más lejos en el tiempo, que es la paz. Es decir, son una serie de condiciones, de pasos, de acciones, pero sobre todo de voluntades políticas que se requieren y en donde la ciudadanía, toda en su conjunto, de derecha, de centro, izquierda, negros, indios, rom, comunidad LGBTIQ, estudiantes, amas de casa, sindicalistas, informales, tenemos que aportar lo nuestro. Y sobre todo los medios de comunicación, para allanar ese camino en la construcción de ese proceso de acuerdo. Entonces, con el acuerdo que se había empezado nuevamente a retomar luego de que el gobierno de Iván Duque lo hubiera clausurado durante su mandato, aparecen nuevamente elementos que parecieran indicar que ese proceso nuevamente se ha estancado. Y aquí queremos rápidamente hacer como una especie de parangón, un paralelismo, un contraste, antes que paralelismo, un contraste. Por un lado, los medios, y así lo denunció en estos días recientemente la negociadora Vera Grave, parecieran, y así lo han hecho, así ustedes son nuestros testigos, han afirmado el fin del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, cosa que no es cierta. Y en eso ha sido puntual, ha sido insistente la comisión negociadora con ese grupo insurgente. El proceso no se ha finalizado. El proceso, según ustedes mismos vieron y leyeron recientemente, ha tenido un proceso de suspensión, en el cual pues obviamente se levantó el cese al fuego, que ya venía suspendido tiempo atrás, acuérdense ustedes, esa fue una decisión del gobierno nacional hace ya más de un mes. Entonces, aquí hay que ser delicados con el uso del lenguaje. Miren ustedes la importancia de la palabra. Mientras la oposición a través de sus voceros en los medios de comunicación, de sus opinadores y periodistas pagados, dicen que el proceso ya finalizó, la versión oficial del gobierno nacional y de sus negociadores es que el proceso ha tenido una suspensión en el tiempo. Junto con esta afirmación errónea de la finalización del proceso de diálogo con el ELN, quienes fungen como enemigos no gratuitos, y ahorita vamos a ver por qué no son gratuitos, de la paz, justifican que el gobierno nacional haya finalizado, vuelvo y reitero, no es cierto, esta es la versión de la oposición, el proceso con el ELN, calificándolo como una decisión justa y necesaria, habida cuenta pues de los desmanes, desafueros, abusos y entregas que ha hecho el actual gobierno nacional de Colombia. Estas afirmaciones naturalmente pues siguen la pauta de un libreto ya establecido pues históricamente por la ultraderecha de este país, enemiga de la paz, según el cual la guerra es necesaria porque es la única medida desde su perspectiva retorcida para acabar con toda la conflictividad social y armada de este país. Pero olvidan también estos opinadores y estos actores políticos de la oposición señalarles a ustedes, a nosotros y en términos generales a la sociedad colombiana, que con el recrudecimiento de la guerra, porque eso es así, hay que decirle, de la guerra, se facilita un escenario, un ambiente propicio para seguir tapando la corrupción y los desafueros de los pillos en todo el terreno, en todos los territorios nacionales. ¿En qué sentido?
cuando hay guerra, hay anormalidad, hay medidas de excepción, el Estado no funciona como debería funcionar. La sociedad está afectada, está apocada, está reducida a su mínima expresión como actor social determinante del quehacer de nuestro pueblo. Se enseñorea las balas, los atentados, y en medio de ese escenario de desconcierto, de desorden, de terror, los pillos históricamente han aprovechado para hacer de las suyas, como ya nos lo han relatado esos mismos actores en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Mediante el uso de la guerra para ejercer control territorial y control político, los pillos, en contubernio, en asociación, en alianza, en coalición con algunos políticos, tristemente de los partidos tradicionales de derecha de este país, se han apropiado de los recursos, por ejemplo, de la salud. Se han apropiado, por ejemplo, de los recursos de la infraestructura, de la educación, para hacer de la plata suya, de la plata nuestra, sus riquezas. Riqueza del bandido alzado en armas y riqueza del bandido de cuello blanco enquistado en el poder político local, regional y hay veces hasta el nacional. No son palabras del director de La Conversa ni de Proclama, esos son los relatos que ustedes pueden consultar en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y que la evidencia empírica suya y nuestra de todos los días nos lo refuta a cada rato. Nos lo refuta, no, nos lo reconfirma a cada rato. Pues bien, siguiendo con esta lógica de quienes aplauden a rabiar y ahorita están casi que en un orgasmo comunitario porque supuestamente con ellos se acabó el proceso de paz con el ELN, este proceso de reavivamiento de la guerra en todos los territorios donde de hace muchísimos años no conocemos una paz, sirve también como pretexto político, electoral, óigame bien, hasta que estamos cerquita nuevamente al proceso electoral, sirve como discurso político electoral al fascismo colombiano, a la ultraderecha, que nuevamente justifica, como lo han justificado en el pasado, la mano dura, la mano fuerte y el corazón amplio, para afrontar la amenaza terrorista del comunismo internacional que representa el progresismo, los sectores sociales, los defensores de derechos humanos, los defensores del medio ambiente, para imponer nuevamente pues el discurso del capitalismo salvaje, de un Estado al servicio de unas élites y de un statu quo que les permita a ellos seguir enriqueciendo a los poderosos, mantener el poder político territorial y el ocultamiento de todos los horrores de los que ellos son responsables en la histórica guerra de este país. Entonces miren ustedes cómo intereses de la ilegalidad, entre comillas, armada, e intereses de la ilegalidad, entre comillas, civil, justifican y aplauden, se regodean en estos tropiezos de la paz total. Se justifica. De eso viven. Son como una especie de vampiros que viven de la sangre de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, porque los enriquece, porque les da poder. Mientras que, tristemente, muchos colombianos todavía seguimos manipulados y manipuladas por esas noticias sesgadas, por esas informaciones sesgadas, por esas opiniones manipuladoras que nada mencionan de estos efectos directos, de estas afectaciones que tiene la guerra en los territorios, de estas afectaciones no solamente en el bienestar suyo, nuestro, en la vida nuestra y de nuestros hijos, sino de los recursos propios de la nación. Y nada dicen de eso. Y acallan, por el contrario, las respuestas de quienes sí están interesados en sostener la salida negociada a los conflictos del país. Entre ellos, pues, el actual gobierno nacional y yo sé que la gran mayoría de todos los colombianos.
Mientras, por un lado, se pregona y se aplaude el fin del proceso de diálogo con el ELN, lo decía anteriormente, el gobierno ha puntualizado que es una suspensión del diálogo, de la mesa de negociación. Esta suspensión está obviamente supeditada a la decisión que tenga el ELN, y en eso han sido muy repetitivos. En términos más coloquiales, el balón, la esférica, la pelota está en el campo del ELN. El gobierno está, y yo creo que todos los colombianos, y en eso creo no equivocarnos, todos estamos esperando no tanto discursos, comunicados, publicaciones en redes, hablando sobre una intención de diálogo y de paz, sino en hechos reales. Porque digo, por más de que la mala leche, la insidia, la mala intención de la derecha Colombia justifique la guerra de mala manera, es decir, tergiversando la verdad, tampoco podemos ocultar que hay hechos de guerra que sí nos están afectando y que sí han sido protagonizados por el ELN. Recientemente los paros armados en el Chocó, los constantes hostigamientos, incluso los atentados contra líderes sociales acá en el Cauca, responsabilidad de esa agrupación guerrillera. Eso no lo podemos negar, ni más faltaba. Pero lo que tampoco podemos negar, ni tampoco podemos minimizar, ni ocultar, ni hacer a un lado, es que se requiere creer en ese proceso y se requieren que sepamos las ventajas de seguir en esos procesos y que esos procesos avancen y tengan éxito. Miren ustedes cómo, y aquí entra una contradicción y que hace parte del análisis al cual yo los estoy invitando, miren cómo, por ejemplo, recientemente el gobierno nacional formalizó una nueva mesa de negociación con una disidencia del ELN en el sur del país, en Nariño, para ser más concretos. En cumplimiento, y esa es una percepción, no una posición mía personal, en cumplimiento de sus promesas de campaña electoral del gobierno de Gustavo Petro, cuando nos hablaba de la paz total regional y con participación directa de las comunidades. ¿Dónde lo estamos viendo concreto ahora sí? En Nariño. Miren ustedes. Y miren ustedes, y ojo, aquí hay, por eso yo digo, les pido por favor, presten atención, mucha atención y con cuidado a lo que se está diciendo aquí. Este esquema de la paz total propuesto durante la campaña de elecciones del actual gobierno nacional coincidía con una histórica demanda del Ejército de Liberación Nacional que se llamaba la Convención Nacional, eso es viejísimo, en donde el mismo ELN decía que para que este país pudiera avanzar y que para que el mismo ELN pudiera entrar en diálogos políticos con el Estado, era necesario que estuviera la sociedad civil, las comunidades presentes en esos diálogos en las regiones. ¿Sí ven? Pero miren ustedes, ahí es donde viene la paradoja y donde viene el desmentiz a los mentirosos de la oposición. Si bien es cierto, históricamente coincidieron en esta propuesta coincidieron el gobierno de Petro y el ELN de que hubieran diálogos regionales y que la sociedad civil tuviera participación directa, el mismo ELN se apartó recientemente de lo que esta agrupación históricamente da propuesta. ¿A qué me refiero? Pone en uno de sus últimos comunicados como condición para retomar los diálogos que el gobierno nacional no dialogue con esa facción del ELN en Nariño. Miren la contradicción. Tiempo atrás el ELN daba vía libre, era una de sus líneas políticas, los diálogos regionales donde participara la comunidad. Ahora que se están materializando, entonces dice que ya no. Y entonces este es uno de los inconvenientes, esta es una de las taras, esta es una de los peros que ha puesto el COSE para no seguir con la negociación y para retomar el camino de la guerra. Sin embargo, más allá de estos tropiezos, el mismo proceso con el ELN ha demostrado las ventajas. Mire, revisando las cifras, sobre todo las que da la Fundación Paz y Reconciliación, una importante
entidad que hace seguimiento constante de la guerra en este país, dice que durante el último cese al fuego, sobre todo con el ELN, se han materializado, se pueden observar, se pueden constatar, se pueden evidenciar disminuciones en la violencia, sobre todo en los territorios donde históricamente estas cifras habían sido elevadas con el reciente cese al fuego con el ELN. Asesinatos, ataques a la población civil, bajas en ambos bandos, en el guerrillero y en el ejército. O sea, las cifras venían demostrando que este cese al fuego, que este avance en el diálogo con el ELN era positivo para las comunidades, sobre todo para las comunidades que en última son las principales víctimas de la guerra. Sin embargo, la tosudez, y ahorita con eso vamos a terminar esta parte del análisis, la tosudez del COSE, el Comando Central del ELN, la presión bárbara de la oposición, de la ultraderecha de este país y de los medios de comunicación, han dado al traste con estos avances importantes en el proceso de diálogo con el ELN. Frente a este último capítulo, para ir cerrando ya esta primera parte, el gobierno, a través de sus negociadores, ha planteado una posición dura, inclusive dándole la razón a sus opositores, en el que una y otra vez hasta el cansancio ha dicho que no va a ceder a los ultimátum ni al chantaje, la presión que hacen en los territorios el ELN, que los invita a que retomen el camino exitoso que habían tenido hasta ahora. Ojo, acabo de decir camino exitoso a pesar de que la prensa diga que no, que todo lo contrario, para que vean ustedes. Y que retomen los puntos sobre los cuales hay discusión. Por ejemplo, uno de los que ellos cuando digo ellos me refiero al ELN, han declarado como línea roja, pues no negociable, que es que este gobierno tiene que sacarlos a ellos de la denominación de grupo terrorista, de grupo armado terrorista. Pues bien, supimos en últimas que una de las últimas propuestas del mismo presidente Petro fue la elaboración, y a fe que ahí pudimos ver el avance de ese proyecto de decreto, donde se hacía la modificación nominal, por eso insisto en el peso fundamental que tienen las palabras del lenguaje, de sacar el ELN de esa clasificación de grupo terrorista, ante lo cual el COSE respondió que no, o no ha respondido, que es lo más grave. Finalmente, frente a esta escalada violenta que pues muchos entendemos que es una nueva forma esa es una histórica forma de presionar el diálogo para supuestamente llegar con una posición de fuerza nuevamente a la mesa de negociación. Y que ya lo había hecho el ELN atrás, vuelvo y digo, esto es histórico. Acuérdense ustedes los atentados a la escuela de cadetes en Bogotá, los atentados en el aeropuerto en Barranquilla y el último atentado a Arauca, que buscaban forzar el diálogo. Tristemente, en estas dos últimas versiones, me refiero al atentado en Bogotá y el reciente atentado en Arauca, lograron el efecto contrario. ¿En qué sentido? En el rechazo de la opinión pública, un rechazo natural, un rechazo justificado, no manipulado por los medios, pero sí amplificado, y que aleja una vez más al ELN de esos principios ideales subversivos de la época de los 60 o los 70, que le dieron cierta popularidad en esa época entre muchos sectores de la comunidad. Finalmente, queda en el ambiente muchas preguntas, sobre todo a los señores del ELN. ¿Qué está pensando el COSE? Es decir, los señores que están negociando, el Comité Central del ELN, frente a un gobierno progresista, que algunos llaman de izquierda, otros llaman comunista, que ha sido generoso, que ha coincidido inclusive en algunos de sus planteamientos históricos, como les decía recientemente ahora. ¿Qué están pensando? ¿Por qué esta actitud tan fuerte, tan férrea, tan crítica frente a este gobierno?
Mm, Podría ser que en algún momento, en alguna de estas recientes convenciones nacionales del ELN, cambiaron la plataforma. Entonces ya no es la búsqueda de una mejora social, de la defensa del pueblo, de los recursos naturales y de la riqueza natural como el petróleo, el eje central de la lucha guerrillera de este grupo, como es el ELN. ¿O acaso tiene el COSE ya avejentado en la mayoría de sus integrantes miedo a ser consecuentes con una de las banderas que siempre tuvo el ELN históricamente, que era el tener una federación coordinada de grupos? O sea, eso que fue una de las ventajas del COSE, de tener una federación de grupos con un único mando en el COSE, pareciera estárseles convirtiendo como en una especie de temor de perder ese control. Y finalmente decirles a los señores del ELN, a los que todavía guardan algo de ideal, y sobre todo a ustedes y a nosotros, es un autodiscurso, un autollamamiento. Mire, una vuelta a la guerra en todas sus formas o en cualquiera de sus formas es una vuelta al horror, es una vuelta a épocas oscurísimas, recientes, muy recientes de la historia colombiana, y que, como ya vimos, le sirven únicamente de excusa a la ultraderecha de este país para retomar una senda de arrinconamiento a los sectores sociales de este país, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los ambientalistas, a las organizaciones étnicas, con el consecuente atraso, pobreza, violencia y muerte que siempre han traído la guerra a los territorios. Entonces no nos dejemos caer en la trampa de que se finalizó los diálogos con el ELN, estamos en suspensión y esperemos que los señores del COSE tengan a bien repensar su posición, y necesitamos empujar todos este bus de la paz total. Gracias por su atención en este momentico. No se desconecte, que ya vamos con la parte final, que prometo que va a ser más cortica, pero mucho más importante incluso que el de la paz. No se desconecten, que ya regresamos con la parte final de la conversa de fin de semana. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En Colombia, a lo largo de lo que llevamos en los meses del año 2024, hemos entrado en un problema serio de abastecimiento de agua que afecta tanto el consumo humano como el consumo industrial o el consumo de las grandes ciudades, pero también de las pequeñas poblaciones. Y pues también obviamente afecta la producción de energía en lo que tiene que ver con hidroeléctricas. Toda esta condición ha traído una crisis social, política, económica realmente muy seria, y realmente una crisis importante de, digamos, la situación en la que se enfrenta la sociedad colombiana en este momento. Para entender en qué estamos en este contexto, hemos invitado hoy al profesor Leonardo Donado, quien es profesor titular en dedicación de exclusividad de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Escuela de Ingeniería. Profesor Donado, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Profesor Donado, pues arranco con una pregunta sencilla. Para usted, ¿cómo deberíamos entender la actual crisis de abastecimiento de agua que hay en Colombia? Es una pregunta bastante compleja. Yo creería que en el recurso hídrico como tal es un recurso natural que se gestiona y la política estatal nacional ha definido unos criterios para gestionarlo. Entonces, en ese orden de ideas, lo principal que un país debería saber es cuánta oferta de agua tiene, es decir, cuánta agua tiene para dar, cuánta demanda tiene, y un punto fundamental es la calidad que tiene ese recurso para poder mitigar los riesgos que siempre se van a presentar. Riesgo de desabastecimiento porque tenemos escasez, o un riesgo por desastres o inundaciones porque tenemos alta cantidad de agua, o inclusive un riesgo por contaminación por tener el agua con baja calidad que nos genera riesgos en salud pública. Y en ese orden de ideas, el país debería tener muy claramente conocido tanto la cantidad como la frecuencia con la que tiene la cantidad, como la que tiene el agua en el país. Esa es una labor que se le ha encomendado al IDEA, y el IDEA eh, históricamente cada 4 años prepara su Estudio Nacional del Agua, en donde nos da cuenta de los reportes de esas cifras, cómo está el estado del recurso hídrico. Sin embargo, esto no es algo que sea permanente en el tiempo, no es algo que uno pueda contar, a diferencia de otros procesos de oferta y demanda donde se pueden asegurar mucho mejor las cantidades. Esto depende de muchos fenómenos globales, depende de la circulación de fluidos en la atmósfera, en el océano, y qué le pasa a esos fluidos en la atmósfera y en el océano. Lo que sentimos, por ejemplo, nosotros, hay fenómenos de variabilidad, fenómenos de cambio global que afectan, obviamente, la frecuencia de las cantidades de agua. Y eso cada vez está en estudio en el mundo. Y eso estamos todavía entendiéndolo bien en el país. Profesor Donado, yo recuerdo que hace por lo menos una década, 10, 12 años, hubo también una crisis de desabastecimiento de agua por un periodo intenso del Niño, y en ese momento se hablaba de más de 138 municipios que carecían de acceso al agua potable de forma permanente. Y luego, hace poco, pues en un estudio de la Contraloría se dice que más del 25% de la población colombiana está en riesgo de no acceder o carece de posibilidades de acceso al agua potable. Y quiero decirlo, hacer esta pregunta en función de lo que usted mismo está diciendo. Esto es un tema también de, digamos, de administración clara desde el Estado, y de tomar de medidas preventivas y medidas de acción. Eh, y se lo digo además, se lo quiero preguntar además frente a la actual crisis. ¿Esta crisis era previsible hacia un año, 2 años, 3 años? ¿Cómo estaba el sistema de Chingaza? ¿Cómo están los grandes sistemas de recolección de aguas en el país? No solo en la sabana de Bogotá, sino en los otros, digamos, sistemas que existen en Colombia. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Muy amables por estar todavía conectados con la conversa de fin de semana. Con esa pregunta que ustedes vieron al final, queremos dar fin a esta conversa de fin de semana del día de hoy. ¿En qué sentido? En recientes emisiones nosotros hemos venido tocando el tema de la crisis del agua desde la visión local, pero no podemos negar, ni más faltaba ni es la intención de la conversa, negar que esto es un problema histórico, no solamente de Santander, de Quilichao, de Cauca, de Colombia, sino de la humanidad. Ya lo habíamos mencionado en la pasada emisión. Sin embargo, en lo que sí quiero puntualizar, y queremos puntualizar, es en tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta, en todos los niveles del Estado colombiano. Miren ustedes que según las cifras del IDEAM para el primer semestre de este año 2024, cuando ya se había alertado tiempo atrás de la ocurrencia del fenómeno del Niño, es decir, aquí quiero puntualizar un poquitico, ser muy claro, muy preciso. El fenómeno del Niño y de la Niña
no son fenómenos que aparecieron el 7 de agosto del 2022. Son fenómenos que vienen estudiados desde hace más de 50, 60 años y que son, digamos, más o menos periódicos en su ocurrencia. Es decir, si bien es cierto que no son precisos de decir ocurren cada 5, 6, 7 años, sí hay una periodicidad en su ocurrencia que permite prever con cierto grado de exactitud a los meteorólogos y a los científicos cuando más o menos, con mucha precisión, con altos porcentajes de precisión, perdóneme, cuándo va a pasar el fenómeno del niño y la niña. Entonces imagínense que no obstante que este fenómeno ha venido ocurriendo y hemos sido víctimas de estos fenómenos, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, incluso los gobiernos nacionales no han podido hacer frente a la prevención o a la mitigación de los efectos de estos fenómenos sobre la sociedad colombiana, sobre nuestras comunidades. Miren ustedes, por ejemplo, y qué bueno tomar perdónenme la redundancia, el ejemplo de la ciudad de Bogotá, que este año ha sido pues motivo pues de alarma entre ambientalistas, pero sobre todo de la clase política para, como siempre hacen, echarse la pelota los unos a los otros, en responsabilidades. Miren ustedes que, como les decía, a principio del año ya el IDEAM tenía un registro de alerta de alrededor de 746 municipios de Colombia que estaban en alto riesgo de sequía y de incendios forestales, ¿cierto? Incluyendo la capital de Bogotá. Pero miren ustedes cómo los medios también a ratos tapan a conveniencia datos. Esas cifras no fueron fuertemente publicitadas o hechas públicas de manera que ustedes, nosotros como comunidad, pudiéramos estarle exigiendo a nuestros gobiernos locales, departamentales y al mismo gobierno nacional prontas medidas de prevención o de mitigación de las consecuencias de las altas temperaturas y del agotamiento de las fuentes hídricas. A punto tal que mire que decisiones políticas como las que han venido tomando en Bogotá históricamente, llegaron al punto tal que entre el año 2020 y 2021, ojo con las fechas, los embalses que alimentan con agua al distrito capital ya estaban de menos del 25% de su capacidad. Ojo a la fecha, 2020-2021, cifras del IDEAM, cifras de la CAR, ya habían avisado, habían alertado sobre los muy bajos niveles que tenían los embalses que le dan agua a Bogotá, año 2020-2021. Sin embargo, pasaron los años, hubo cambio de gobierno nacional, cambio de gobierno distrital, y sobrevino la crisis, el desastre, el racionamiento, los dolores de cabeza, las urgencias. Pero todos estos fenómenos, vuelvo y insisto, no son de ocurrencia reciente ni aparecen espontáneamente en la naturaleza, no. Son cíclicos, son históricos. Los científicos, las instituciones encargadas de su vigilancia tienen todos los registros y esos registros deberían de servir como una especie de hoja de ruta, una guía para la planificación, para la prevención. De hecho, Colombia tiene una entidad que llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Desastre. Suena bonito, suena descrestante, pero créame que históricamente esta UNGRD ha servido para todo, menos para eso. Y las muestras están ahí, más allá de los escándalos pues, de los tanques, los carrotanques de agua. Los embalses que le dan agua a la capital de la República ya tenían cifras gravísimas de no alcanzar, y sin embargo
esa UNGRD nada dijo, nada hizo, no abrió investigaciones. Lo mismo que la Contraloría, que después de que ha empezado la crisis, ahora sí sale a alertar nuevamente sobre los riesgos que estábamos padeciendo o que estamos a punto de padecer, ahora sí, los más de 1000 municipios que tiene Colombia. Pero yo quiero terminar esta reflexión con estas dos últimas reflexiones. Miren, según los datos de la OCDE, para que no digan que son datos de la conversa, la OCDE es esta organización de países finos a la cual pertenece Colombia, que dice que Colombia tiene uno de los tiene uno de los más altos índices de consumo de agua en los países de la OCDE. Y de que estos altos consumos de agua se deben específicamente a la expansión irracional, son palabras de la OCDE, no de la conversa, a la expansión irracional de actividades como la agroindustria y la industria pesada y minera, quienes hacen prácticas de uso de agua de manera ineficiente y contaminante. Palabras de la OCDE, no son palabras de la conversa. Entonces, ya si unos organismos multilaterales a los cuales los políticos de siempre, los tradicionales, parecen guardar veneración, lo dice y lo viene diciendo desde hace años, uno no entiende cómo los encargados de la toma de decisiones en los gobiernos local, departamental y nacional han hecho caso omiso a estas recomendaciones, a estas advertencias, a estas alarmas tempranas, y nos han expuesto a ustedes y a nosotros a la actual crisis del agua. Cierro con un comunicado, con una expresión del actual director de la UNGRD, el señor Carlos Carrillo, respecto pues a la crisis de agua que sufre Bogotá, los racionamientos críticos que ha sufrido y que parece va a volver a sufrir la capital de Colombia. Muy parecido a algo que está pasando acá en el norte del Cauca. Situaciones parecidas, dice el doctor Carrillo, abro comillas, el crecimiento de la población y la rápida expansión urbana, especialmente la construcción de nuevos edificios y viviendas, han aumentado la demanda de agua sin considerar suficientemente la disponibilidad del recurso hídrico. Si les parece parecido a lo que pasa en Quilichao, no es coincidencia. Las alertas temprano, los estudios científicos, las recomendaciones y sobre todo el sentido común en la planificación urbanística fueron echados en saco roto, fueron echados al tacho de la basura y pesaron más los intereses politiqueros, pero sobre todo económicos, del sector de la construcción muy amigo de estos gobiernos, pesaron más que el cuidado del agua, que la planificación ordenada del municipio y que el bienestar, la dignidad y la vida suya y nuestra. Y esta reflexión la quiero dejar para que ustedes, a la hora de volver a votar por quienes van a dirigir, planificar, prever el crecimiento de su municipio, de su ciudad, tengan en cuenta de quiénes están con sus amigos los constructores irracionales y quiénes están con sus amigos que cuidan la naturaleza, cuidan el agua y cuidan la vida. Con esa me despido, los invito para que dentro de 8 días nos volvamos a ver aquí en la conversa de fin de semana, si no pasa nada extraordinario y si estos calores no nos derriten antes. Cuídense mucho. Chao, chao. No quería que nada de esto pasara, pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme, a pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando, que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez tú me dijiste: sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar, tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti, pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo y los que decían apreciarme en las ciudades.
No saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron. Y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó. Y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre, pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua, que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida, pactemos por el agua.